La meditación es una forma de reiniciarse, pero en contrapartida, el movimiento es importante. Por supuesto. ¿Qué es más importante, el movimiento o la meditación? ¿La calma o la acción? La respuesta es ambas. Claro. ¿Qué proporción de una cosa, qué proporción de otra? En todas las culturas también. Sí. Me interesaría saber qué hay en común. Sí, por supuesto. Todas las culturas reflejan no solo el momento de meditación, de reflexión, de introspección, ese estado de calma en el que uno va hacia adentro, por supuesto la respiración, la alimentación, el ayuno, pero también se recalca muy importante el movimiento. Lo único que pasa es que hoy en día el movimiento está desvirtuado. La persona debe de moverse. En Europa. En la cultura europea. Sí, sobre todo la cultura occidental, Porque el movimiento ha estado siempre presente para el ser humano. Ahí están nuestras piernas, nuestros brazos, que son para utilizar moviéndose. ¿Qué es la actividad física? Una persona que labora el campo tiene una actividad física que no va a necesitar sobreactividad, como puede ser ir a correr, ir a un gimnasio. Parece que le guste. Que los hay. ¿Vale? Campechanos que luego van a tope en las carreras. Pero esa persona ya tiene un movimiento natural que ya no necesita el ejercicio. Si nosotros realmente tuviésemos un movimiento natural, una actividad natural, el ejercicio no cabe. Porque sería ya un sobreesfuerzo. Entonces no dejaríamos. De alguna manera el ejercicio lo estamos usando para compensar la falta de movimiento. Efectivamente. La actividad de trabajar el campo, por ejemplo. Tienes una cantidad de movimiento que ya no necesitas más. Antiguamente los gimnasios no existían. Eso no quiere decir que hubiese un tipo de ejercicio en concreto que te ayudase a potenciar esto o aquello. Pero era como si dijésemos para conseguir un objetivo. Pero cuando una persona se mueve de forma natural, tiene contacto con la naturaleza, eso es lo único que te pide el cuerpo. Todo lo demás está bien, y más en la actualidad, porque ese movimiento natural, ese estar en la naturaleza, esos paseos por la naturaleza... Contacto con el suelo, descalzo. Descalzo, obviamente. Descalzo estamos trabajando el pie, por ejemplo. Aquí. Entre otras ni comer cosas. la bola ni nada de eso, ¿eh? Vamos a ver. Entre otras cosas, es primordial, por supuesto, obviamente, antes el contacto directo con la tierra, con la naturaleza, era, te podría decir que las 24 horas del día. No se planteaban tampoco. No, o sea, no. Calzado minimalista, barefoot. No, claro. Vamos, incluso ahora mismo, hoy en día, todavía se sigue practicando el descalcismo sin darle más importancia, pero, por ejemplo, para entrar en templos, para las artes marciales, practicar yoga, descalzo, evidentemente, para la propiocepción, el cuerpo, posición natural, no se concibe con un calzado. El cuerpo busca estabilidad. Todo aquello que pongamos en el pie dificulta esa estabilidad. Te da el contacto con tierra. Todo lo que pongas en medio dificulta esa estabilidad. Por lo tanto, el cuerpo de forma natural crea más presión para encontrar esa estabilidad. Para llegar al suelo. Para llegar al suelo. Cuanto más amortiguado, más presión. Más presión. Bien, a partir de ahí cada uno que indague, que estudie y tal. Respecto a lo que estábamos hablando antes del ejercicio, obviamente el ejercicio es bueno, es saludable, siempre y cuando se haga de una forma coherente. Lo ideal sería andar por la naturaleza, jugar juegos de bailar. La danza está en todas las culturas sin excepción. Es el ejercicio que más se enraiza en todas las culturas, porque eso te enraiza. Hoy en día el ejercicio suele ser dentro de gimnasios, aislado de la naturaleza, con ejercicios que te sobrecargan, pero bien. Aún tenemos gimnasios que hacen yoga, tai chi, clases de baile, no sé. Claro. Salsa, claro. Salsa que está muy de moda, incluso el claqué se está poniendo de moda. Todo, el tango, lo que quieras. Mucha gente se apunta a los gimnasios, pero también puede apuntarse a por supuesto. Sí, claro. También es un ejercicio físico. Totalmente. Estupendo. El baile es excepcional. Hay una cultura europea que lo que se busca es imagen. Sí. Muchos dirán, muchos gimnasios están enfocados a salir de lesiones, a ejercicio funcional. Sí.
hay de todo, ¿no? Pero, digamos, estamos hablando de los gimnasios de máquinas Sí, que claro. se busca Claro. la imagen, que tampoco es una cosa que está mal. No, Porque para nada, para hacer nada. gimnasia para que se te vea bien, como hablabas tú, que somos el reflejo del alma, ¿no? El Claro. cuerpo. Pues al final, el cuidar ese templo Sí. directamente con la finalidad de la imagen es lo que a lo mejor uno llega Sí. a esos extremos, ¿no? Efectivamente. Esto tiene que llegar solo, eso no se tiene que buscar, te lo tienes que encontrar. Sí, pero te llega sabiendo que no eres el cuerpo, porque cuando más te apegas al cuerpo, más te alejas de la esencia. Una gimnasia al fallo. Claro, Y nos machacamos. no estoy en contra de los gimnasios. Yo mismo he estado 21 años entre gimnasios, que se dice pronto. Yo he estado ahí también. Pero llega un momento en el que te das cuenta que tienes que parar porque estás sobrecargando, te estás inflamando y tienes que parar. Obviamente el gimnasio, más vale que vayas a un gimnasio y ejercites tus músculos, porque hay muchos beneficios y eso está científicamente demostrado. Más vale que hagas eso que no que estés en casa todo el día. Obviamente eso va a ser mejor que la inercia. Pero tenemos que tomar conciencia de que no es la mejor opción. Pero más vale eso que nada, obviamente. No estoy en contra de los gimnasios, pero cada uno tiene que poner su justa medida. Cuando uno se propone hacer gimnasia o movimiento físico, de repente ahora me voy a un gimnasio y me pongo a hacer series, cuando a lo mejor esto no es para ti, en el sentido de que no vas a poder acostumbrarte a eso. Por eso hay Sí. tanto intento fallido, digo Sí, yo. sí, claro. Hay mucha gente pues, con problemas de sobrepeso que no consiguen coger el hábito Correcto. de un ejercicio. Esto es más fácil de lo que parece. Yo a las personas que viven en inercia, obviamente les voy a recomendar el movimiento y les voy a recomendar el ejercicio. ¿Qué tipo de movimiento y qué tipo Claro. de ejercicio y para quién? Tienes dos opciones, una más natural y una más artificial, por llamarlo de una manera. Puedes empezar, me voy al gimnasio, te pones en manos de un profesional, alguien que entienda la constitución del cuerpo humano y te pones a seguir sus instrucciones, que te guíe. No vayas de cero a un gimnasio y te pongas a hacer porque seguramente te vas a lesionar, te vas a aburrir y lo vas a dejar enseguida. Ponte en manos de un profesional que te guíe, que te eduque y que te enseñe cómo moverte, evitando la lesión, que tú notes una transformación, que el músculo recupera la movilidad. Esa sería una opción, ¿vale? Cuando ves los beneficios es cuando uno se engancha a esto. Efectivamente, que es lo que me pasó a mí. Yo siempre tenía una constitución muy delgada y cuando entré en el gimnasio vi que empezaba a aumentar mi volumen y eso pues me motivaba. Eso está bien. Había una motivación para moverme. Eso está bien. El gimnasio en ese aspecto está bien, siempre y cuando te pongas en manos de una persona que entienda. La otra opción es, bueno, es que a mí empezar por el gimnasio me da pereza. Bueno, pues otra forma muy fácil es el senderismo. Es la forma más fácil. Pero es que ir solo, no. Hay muchas peñas, senderistas, por todos los sitios, te agrupas a una de ellas, ya no vas solo, vas en compañía y ese compartir en la naturaleza te va a gustar. Estás en la naturaleza, estás compartiendo con otras personas que viven la naturaleza. Es una forma muy buena también de empezar, porque ya no estás solo. Al igual que en el gimnasio no estás solo, en el senderismo no estás solo. Luego, cuando tú vas avanzando, que es lo que me pasó a mí, yo en el gimnasio luego yo ya iba solo, o cuando iba al senderismo, que al principio iba con personas, con otras personas que llevaban ya tiempo con este hábito tan saludable, yo ya iba solo. Yo empecé el senderismo, llevaba un traje especial de senderista, llevaba mis botas de senderista, llevaba mi mochila, me llevaba mi bocadillo, comida de reserva, llevaba toallas, llevaba calcetines, llevaba mi camiseta por si acaso, mi chaqueta por si, un chubasquero por si... O sea, yo llevaba 1000 cosas, yo llevaba una preparación tremenda. Llegó un momento, me iba soltando tanto, iba cogiendo tanta confianza, al final yo ya iba totalmente solo, no llevaba absolutamente nada, iba con mi pantalón corto, a lo mejor sin camisa, solo llevaba la llave del coche. ¿Descalzo? Descalzo en ciertos lugares que se podía pisar, que era más factible. Más amable, el terreno amable. Efectivamente. Y me perdía por la montaña 3, 4, hasta 5 horas, yo solo por la montaña. Coges confianza, te empoderas y luego tú solo... Pero esto también puede llegar a ser adictivo, extremista.
Vamos a ver. ¿Hasta qué punto? El equilibrio, como hablábamos. Claro, efectivamente. ¿Cuánta paz, cuánta calma y cuánto movimiento? Aquí ya depende de cada constitución, de cada persona. Habrán personas que van a necesitar mucho más movimiento porque vienen de la inercia y habrán personas que necesitarán menos movimiento porque vienen ya del movimiento constante y estresante. Entonces, esas personas con poco movimiento les vale y suelen ser las personas que necesitan más sentarse debajo de un árbol. Entonces, dependiendo de cada constitución y de la situación en la que te encuentres, requerirá más movimiento y menos momentos de estar sentado, y otras personas que van a requerir menos movimiento, estar sentado, estar en calma, estar en reflexión. ¿Eso quién te lo tiene que decir? Te lo tienes que sentir. Tienes que despertar a la conciencia para saber que te falta movimiento o te sobra movimiento. Claro, eso una persona que ya ha pasado por esas tres fases, como es mi caso, te resulta muy fácil ver a una persona, ver en la situación en la que está y tener la capacidad de decirle, tú estás aquí, tienes que pasar a este estado, o tú estás en este estado, tendrías que ir aquí. Entonces a uno le recomiendas más actividad, más movimiento para salir de la inercia, y al que lleva mucha inercia le vas a, obviamente, llevar a ese estado más de calma y más de paz. Entonces, uno necesita más movimiento y menos quietud, y el otro, todo lo contrario, va a necesitar más quietud y menos movimiento. Al final se trata de un equilibrio. Entonces, juntarse con otras personas va a ser muy complicado, porque cada uno necesita una cosa distinta. Claro, sí, correcto. Pero al principio, la conexión es la que te va a mover. Conforme tú vayas avanzando en el camino, tú de forma intuitiva te vas a situar, te vas a posicionar y vas a ver si necesito estar más tiempo con este tipo de personas o necesito ya o estar solo o buscar esas 2 o 3 personas que están en tu misma situación. En tu misma y haces, frecuencia. efectivamente, y haces ese grupito, esa pequeña tribu, buscas esos aliados que llevan el mismo camino que tú. Llega un momento que tú vas avanzando y esas personas van saliendo porque tienen otras prioridades que tú ya no tienes, y puede ser que llegue un momento en el que tú andes en la senda solo o aparezcan otras personas, pero eso no le debe preocupar a nadie. Puedes ir y venir también, ¿no? Sí, sí, sí. Una época solo, otra época... Correcto. También se busca, o sea, uno lo echa de menos, ¿no? O a lo mejor está cansado de... Claro. Entonces uno siente de una manera en cada etapa de su vida. Efectivamente, pero tú cuando te abres al cambio, la naturaleza te va guiando, el universo te va guiando y te va trayendo a esas personas o va sacando a esas personas que en un futuro pueden volver otra vez. Que no hay problema. Que no sabe mal. Claro, que nadie se asuste. Porque claro, un comentario que siempre he escuchado es que las personas que practican yoga se vuelven muy egoístas porque se aíslan de los demás. No. Es un periodo de autoconocimiento en el que uno requiere de estar más tiempo consigo mismo, pero eso te fortalece y luego vuelves con más fuerza. Vuelves con tanta fuerza que es cuando tú ya estás disponible para compartir eso que tú ya sabes que está en ti, para compartirlo con los demás y tirar de ellos siempre y cuando quieran, sin forzar, llevarlos hacia ti, hacia tu estado. Tu campo magnético crece y las personas que necesitan eso que tú tienes, te ven y acuden a ti. Básicamente. Al igual que lo has podido hacer tú, acudir a otros. Efectivamente, yo he visto en otras personas algo... Tú has acudido a otras personas. Y sigo acudiendo. Yo he acudido y sigo acudiendo. Siguen apareciendo personas que están en una situación mucho más elevada que yo. Siempre lo vemos como algo elevado. Se ve en esa, esa perspectiva. Más claro. Elevado. Cuando hablamos de elevado es que tienen una vibración más alta. Otra vibración. Una vibración más alta, que es una onda más separada. Bueno, da igual. Sencillamente es que tienen... Superior. ¿Es superior? ¿Por qué es superior? Vamos a ver. No es un término de superior e inferior. Es sencillamente que se han quitado más capas. Han quitado capas. Que ven más la realidad. Ven más aquello invisible, una conciencia más expandida. Pero esto es como Superman. Superman oye y ve todo a la vez las personas que necesitan ayuda y esto es machacante para el cerebro. Entonces estar muy despierto es Por eso ese poder se te va dando conforme tú vas despertando, conforme tú estás preparado. No te pesa tanto. Por eso la calma. Estar despierto, ser consciente, pero estar calmado. Claro.
La calma es fundamental, es el estado en el que todo eso te se revela para tú poderlo integrarlo y cuando estés preparado compartirlo desde tu nivel. Es como, yo el ejemplo que pongo es, la vida es una escalera que te lleva de lo terrenal a lo celestial, pero es una conexión entre ambos. Entonces tú lo que haces es vas subiendo esa escalera y tú puedes estar, por ejemplo, imaginemos que yo estoy en el tercer peldaño y hay personas que están en el cuarto, en el quinto, en el sexto. Yo si quiero avanzar en esa escalera, yo me fijo en esas personas que están en el cuarto, en el quinto y en el sexto, ¿vale? ¿Por qué? Porque esas personas van a tener la capacidad de tirar de mí para subirme a su estado, a su nivel. Por eso yo me fijo en esas personas que tienen algo. También pones el brazo hacia abajo para los que están la subes. Efectivamente, esto es como una cadena de favores. Al mismo tiempo, yo me doy la vuelta y veo que hay personas que pueden estar en el primer o segundo peldaño o que están aún en el rellano, que ni tan siquiera han empezado a subir la escalera. Desde mi posición me ofrezco a esas personas, pongo mi mano por si quieren avanzar al estado que yo les puedo aportar. Porque cuando yo tiro de una persona la traigo hacia mi estado, hacia mi frecuencia vibracional. Universal, no es tuya. No, no es mía, obviamente. Lo que pasa es que yo he quitado más capas de esa cebolla. El que está en el cuarto ha quitado más capas y el que está en el quinto ha quitado más. Por lo tanto, si yo quiero limpiarme... ¿En qué momento ya es suficiente? No hay suficiente. No te conformas nunca. O sea, es muy material. No, vamos a ver. Cuando uno va expandiendo la conciencia para encontrar tu estado natural, no tiene fin. Pero hay un ritmo. No puedes. Efectivamente, hay un ritmo, hay una coherencia. ¿Vale? Que es cuando tú estás preparado. Entonces cada uno tenemos nuestro ritmo. Exacto. Por eso todo es siempre individualizado. Claro, esto es como que habrá gente que llegue muy alto y habrá gente que no llegará muy alto. Pero la dirección es la misma. Correcto. ¿Hacia abajo se puede ir? Hacia abajo, una vez empieza... ¿Uno puede nacer muy arriba e ir hacia abajo toda la vida? Es difícil que alguien que tenga la conciencia tan expandida caiga. Ya. Tú lo que haces es despertar la conciencia, esto ya está en ti. Es imposible ignorar eso que te trae esa calma y esa felicidad. Haciéndolo a propósito, pero tú sigues viendo las cosas. Claro, entonces cuando llegas a esos niveles ya no hay vuelta atrás. Quien toca esto ya no hay vuelta atrás. Cuanto más arriba estás, más te aseguras, mejor lo integras. Por lo tanto, se trata de ir siempre avanzando hacia arriba. ¿Se es más feliz en un estado de conciencia o la ignorancia da la felicidad?